Hablaremos sobre el manejo de sombra. La sombra es muy importante porque nos da algunas condiciones muy adecuadas para el desarrollo del café. Es importante saber de que la sombra a nivel general nos puede generar primero una protección para los rayos directos hacia el café, nos reduce la temperatura, nos uniformiza esa temperatura y humedad relativa, no solo en el ambiente, sino que también en el suelo. Y en términos generales es algo que nos ayuda también a poder reducir los efectos del cambio climático. En general, los cultivos bajo sombra también está estudiado de que ayudan a mejorar la calidad del grano en taza también. Entonces, hay muchas condiciones y muchas características cuando hablamos del manejo de sombra. Es un tema muy amplio, pero que a la vez trataremos de explicarlo paso a paso, cómo podemos ayudar a que estos manejos beneficien también las condiciones para la planta y desfavorezcan también algunas condiciones para algunas plagas o algunas enfermedades específicas para el cultivo del café. La sombra se deben de considerar algunos factores, principalmente comenzaremos hablando de la altura en metros sobre el nivel del mar. Si yo estoy en unas condiciones bajas o más cercano a nivel del mar, entonces lógicamente yo voy a necesitar más sombra porque la temperatura va a ser mayor. Si estoy arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar, sé que voy a tener mayores condiciones de nubosidad, mayores condiciones de humedad, suelos incluso hasta arcillosos en algunas zonas. Entonces eso me puede generar la condición de exceso de humedad cuando yo manejo mucha sombra. Entonces tengo que tener mucho cuidado en ese sentido y reducir el porcentaje de sombra. Entonces pudiéramos ir aterrizando y diciendo, a menor altura, mayor cantidad de sombra, y a mayor altura, menor cantidad de sombra. Pero esto no es una condición que se puede generalizar en todas las áreas, porque podemos encontrar áreas con suelos volcánicos, suelos muy arenosos, donde realmente se va a necesitar mayor cantidad de sombra, aunque estemos a alturas superiores a 1500 metros sobre el nivel del mar, porque el suelo tiene la característica en esas áreas de poder guardar menos humedad por su textura, y entonces vamos a necesitar mayor cantidad de árboles para que la humedad se mantenga no solo en el ambiente, sino que también en el suelo. Cuando hablamos de la sombra, realmente podemos hablar de especies que nosotros podemos introducir o también de especies que ya existen ahí, que son nativas de nuestros lugares. Entonces hay dos cuestiones importantes. Primero, si yo voy a establecer un cafetal en una zona donde ya existen árboles, entonces yo tengo que introducir otros árboles para compensar y mantener una uniformidad de sombra en esa área. Pero si yo voy a tomar una planta, por ejemplo, en áreas que fueron de cultivos de hortalizas, por ejemplo, o cultivo de maíz, que es un área 100% despejada, donde no vamos a encontrar ningún tipo de árbol, entonces yo tengo que recurrir al uso de una sombra provisional para poder plantar mi cafetal y que no se estrese demasiado por tanta luminosidad directa a las plantas. En ese sentido pudiéramos ir concluyendo también que podemos ocupar dos tipos de sombra, la sombra permanente y una sombra temporal. ¿Cuál es la diferencia de estas? Una sombra temporal normalmente podemos utilizar plantas de desarrollo rápido que también aporten nutrientes al suelo, como en el caso de las leguminosas. En este sentido pudiéramos nosotros hablar de plantas como crotolaria, como gandul, incluso plantas como higuerío, que no es una planta leguminosa, pero que es una planta de desarrollo rápido y que son arbustivas y que nos ayudan a generar una cobertura mucho más rápido en lo que la planta
que vamos a dejar de manera permanente o la planta de sombra permanente se desarrolla. En este caso, cuando son cultivos de siembra nueva, tenemos que tomar en cuenta eso, que la planta debe de llegar a una condición similar a la que estuvo en su proceso de vivero. Si la planta estuvo bajo sombra en el vivero y nosotros la llevamos a exponerla directamente al sol, esta planta se va a quemar. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos tener previamente establecido una sombra para que la planta no sufra ese estrés directo y ese tipo de quema que se pueda dar para que el desarrollo sea normal. El arreglo que nosotros hagamos en el campo, eso va a depender de la densidad de plantas de sombra que nosotros vayamos a colocar en nuestras áreas. Como decía hace un momento, si estamos en una condición baja respecto a nivel del mar, entonces tenemos que utilizar más plantas. Entonces pudiéramos comenzar utilizando plantas a un distanciamiento, esto me refiero a plantas que van a ser plantas de sombra permanente. Los distanciamientos que pudiéramos utilizar es desde 4x4 hasta 8x8. Cada uno de los caficultores tendrá que ver cuál es la mejor condición, qué tan soleada es su área, qué tanta nubosidad puede existir, ¿verdad? Qué tanta humedad puede guardar el suelo. Entonces, hay muchos factores que tomar en cuenta en esto y cada caficultor conoce su finca, conoce las condiciones de ella y entonces uno tiene que adaptarla según estas necesidades. A diferencia de los climas bajos también, en climas más fríos, a mayor altura sobre el nivel del mar, los distanciamientos van a ser mucho más abiertos. ¿Por qué? Porque vamos a tener menores temperaturas, menor radiación foliar en algunas épocas del año y también menor pérdida de agua, porque las condiciones son muy aptas en este sentido por el frío que se da en esas zonas. Entonces el suelo pierde menos agua. Entonces lo que tenemos que hacer es manejar distanciamientos más amplios, superiores a 8x8, incluso pueden llegar a tener hasta 12x12 metros entre árbol y árbol de sombra, para poder generar, digamos, un sombrío menos espeso, digamos, que deje entrar bastante luz, que haya bastante aireación y también lo que se debe de incluir cuando nosotros manejamos la sombra es las plagas que nosotros tengamos presentes en nuestra finca y también basado en eso podemos nosotros hacer estos manejos. Si tenemos manejos de roya, entonces tenemos que tratar de mantener de una manera uniforme la cantidad de luz, porque si estamos en condiciones donde se guarda mucha humedad y hay alta temperatura, entonces estamos favoreciendo la condición para que la roya se desarrolle en este caso. O por ejemplo, si tenemos muy poca cobertura de sombra, entonces y la planta está muy expuesta al sol, entonces podemos tener ataques de minador de la hoja. En conclusión, lo que quiero decir es que cada uno tiene que conocer su finca, sus condiciones, sus características para ver cuál es el distanciamiento y el tipo de sombra que se puede utilizar. Las sombras que normalmente se van a incluir en un sistema agroforestal de café es normalmente las plantas de la familia de las ingas, donde hablamos de cuje, chalún, pepeto, cuchín, y en diferentes países se conoce con diferentes nombres, pero al final son las mismas plantas, pero que son diferentes nombres, pero que sean preferentemente de la familia de las leguminosas para que no solo nos generen el sombrío, sino que también nos generen aportes al suelo. En este caso también hay algunas plantas que no necesariamente son de esta familia, de las leguminosas. Hablemos del caso, por ejemplo, de cuernavaca, que acá en Guatemala se puede utilizar también como sombra permanente y que no es una sombra que
hace aportes de nitrógeno o aportes altos de materia orgánica al suelo, pero que sí es una planta que se lleva muy bien con el café y que no le causa ningún tipo de alelopatía. También es necesario saber de que como no todos los cafetales están en condiciones iguales, hay que saber de que cuando ya hay plantas nativas del lugar y nosotros solo vamos a terminar de rellenar esos espacios donde no tenemos sombra con algunos árboles que vamos a introducir, hay que tener siempre el cuidado para que no exista ningún tipo de autosombramiento, digamos, o que haya doble generación de sombra por el árbol nativo que ya estaba ahí y el árbol que nosotros vamos a introducir. En este sentido, la distribución puede variar según la condición de la finca y según su topografía también. Cuando ya tengamos establecida la plantación de café con su sombra y todo, incluyendo árboles nativos, sabemos que tenemos que hacer manejos. ¿Estos manejos para qué es? Para que no haya una sobrepoblación de área foliar en el estrato alto de estos árboles que nos van a generar sombra y estos como consecuencia eviten que la radiación y la luz solar entre directamente a las plantas. Entonces ahí nos puede generar condiciones también desfavorables para el cultivo y se van a volver condiciones favorables para alguna plaga o para alguna enfermedad. Estos manejos que se hacen normalmente se conocen como podas de manejo o conocidas también como podas de formación. En el campo se pueden conocer también como desrames. Y estos derrames o podas de manejo lo que consta es en eliminar ramas que le está haciendo sombra a otra área foliar de la misma planta. Entonces se va tratando de abrir, generar una planta con sombra bien distribuida en los 4 puntos cardinales o en su circunferencia, por ejemplo, y dejar que siempre entre sol, pero que también haya cobertura de sombra conforme el sol vaya haciendo su movimiento natural en el día. Estos manejos pueden ser de manera drástica cuando hemos dejado que la planta se cope mucho de área foliar, o también pueden ser ligeros cuando las plantas son pequeñas o cuando las plantas no han generado mucha área foliar. En ese sentido hay que tomar en cuenta a la hora de los manejos, pero lo ideal es siempre manejar 4 ramas que se encuentren a una altura mínima de 2 metros sobre la copa del cafetal para que no haya ningún tipo de problema para que afecte el desarrollo del café. Estos derrames se pueden hacer de manera mecanizada o también de forma manual, ¿verdad? Dependiendo las condiciones de la finca, de su economía, así se van a hacer. Lo ideal para evitar riesgos con nuestros colaboradores a la hora de hacer este trabajo se puede hacer de forma mecanizada con algunos tipos de equipos motorizados que existen, que tienen extensiones y que puede hacerse en los cortes desde las partes bajas para evitar riesgos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de forma manual. De forma manual se puede hacer también cuando los colaboradores se suben al árbol, cortan las ramas que uno no desea porque están generando un doble sombrío, digamos, al cafetal y no están permitiendo el ingreso de la luz. Se puede hacer, pero tomando siempre las medidas de seguridad necesarias, poniéndose un arnés o algo a la hora de que una rama pueda quebrarse, entonces queda él ahí detenido para evitar algún tipo de riesgo o algún tipo de daño, incluso hasta la muerte para el colaborador. Importante recalcar también que a la hora que hagamos un establecimiento de una siembra nueva, la sombra ya debe de estar previamente establecida para evitar los daños que mencionamos al inicio, como quemas o como muertes incluso de las plantas.
Lo ideal es eso. Si usted lo va a hacer en el mismo año, se necesita de que haga una siembra de una planta temporal, pero usted tiene que correrse el riesgo de que va a haber cierto porcentaje de plantas que se le van a quemar o que se van a morir. También importante mencionar algunos asocios que se dan no solo entre árboles maderables, árboles nativos que no son maderables necesariamente, y con los árboles que nosotros vamos a introducir al sistema. En este caso también podemos incluir árboles frutales, tal es el caso como asocios de ingas, asocios de pino o incluso asocios de encinos y de robles con pino y con macadamia, por ejemplo. También hay asocios que se da entre ingas y aguacate, que se reciben algún tipo de beneficio extra, porque no solo se cosecha el cafetal como tal, sino que también se puede percibir algún tipo de ingreso extra con lo que se genera con estos árboles frutales. También hay asocios muy comunes entre ingas y banano. Entonces, en lo que la inga se desarrolla, porque hay algunas especies de las ingas que son de desarrollo un poco lento, entonces se puede colocar banano a distanciamiento según sea requerido por el caficultor, o a distanciamientos que se pueden preestablecer, como por ejemplo un 3x3, que es muy común entre banano, y que a la larga se recibe también un ingreso extra por la producción del banano. Hay dos condiciones que nos favorecen a la hora de asociar con banano, porque no solo tenemos la producción, sino que como sabemos que es una planta de raíces suculentas, entonces la planta se beneficia por algunos exudados de humedad que pueden generarse por el sistema radicular de estas plantas. También algunos caficultores hacen asocio entre café, ingas y cítricos. Entonces no está nada escrito. En la caficultura se puede hacer de todo. Lo importante es de que no sea funcional, y tenemos que tener claro una cosa: si nosotros vamos a utilizar nuestro cultivo café como fuente para economía familiar, también tenemos que saber de que si vamos a incluir árboles de sombra frutales, que les tenemos que dar su manejo apropiado para podernos beneficiar de esto también, y que también algunos de los árboles frutales que podamos incluir sabemos que tienen su propio manejo por separado del café contra plagas y enfermedades. Entonces hay que verlo de esa manera, pero al final no hay una receta. Para la caficultura y en el manejo de la sombra no hay una receta. Cada caficultor tiene que ver qué se le adapta y cuál es la mejor opción según su condición. Cuando se hace el manejo de los árboles de sombra, también se generan algunos tallos o algunas ramas. Esto se puede aprovechar haciéndolos leña. Esta leña puede servir para el consumo familiar, y si hay excedentes o si es una finca grande, se utiliza también para la venta, y esto va a generar un ingreso extra, lo cual apalia económicamente los gastos que se dan en el manejo de la sombra o en otros manejos inclusive.